tema, libre de la condenación a través de un pacto. Diga conmigo pacto. Libre de la condenación a través de un pacto. ¿Cuántos quieren hacer un pacto? Nadie, ¿verdad? Ya vi el amén. Nadie quiere hacer un pacto. Cuando nos casamos, hicimos un pacto. Cuando nos divorciamos, cuando nos divorciamos no. Bueno, cuando nos casamos hicimos un pacto. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, libre de la condenación a través de un pacto. ¿Y qué mejor que ir al Antiguo Testamento? Vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Qué pasó ahí? A ver si le pusiste ready to go. ¿Sí? Bueno. A ver. Ahora sí, ahora está ready to go. Ahora sí. Bueno, vamos a ir al Antiguo Testamento, Segunda Crónicas. Segunda Crónicas dice 29:10. Ahora pues yo he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿No era que Dios nos enoja? Para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y esta es una historia. En la historia de Israel todos sabemos que en la historia de Israel, después del reinado del rey Salomón, la Biblia nos dice que varios reyes sucedieron. ¿Se acuerda David? Después Salomón. Y después varios reyes. Y algunos de ellos, dice la palabra de Dios, que hacía lo bueno delante de Dios. Otro hacía lo malo. Se inclinaban detrás de otros dioses y etcétera, etcétera. Al morir Salomón, se produjo una gran rebelión en Israel y una serie de reyes impíos empezaron a tomar lugar. Una cadena de reyes impíos, bastantes. La Biblia los nombra como reyes que no hicieron lo recto delante de Dios. Estuvieron pocos años, pero ahí estuvieron. Y a veces nosotros decimos, no es que Dios pone y saca a los magistrados, a los presidentes, no es que es Dios el que lo pone y lo saca. Bueno, esta es la historia. Reyes sucedieron a Salomón, no hacían lo bueno, y había mucha política religiosa en aquel tiempo. Es como hoy en día, la política religiosa es algo que nosotros debemos huir de esa política religiosa. Sabemos que la política religiosa quiere controlar el mundo entero. Lo sabemos eso. Y de vez en cuando Dios dice que levantaba reyes conforme al corazón de Dios. De esos malos que se levantaban, después Dios levantaba reyes conforme al corazón de Dios. ¿Y para qué hacía eso? Para limpiar las inmundicias. Porque nosotros nos ensuciamos. Día tras día nos ensuciamos. Dice la palabra, cuando Jesús mandó a los 12 y después a los 70 a ir casa por casa, le dijo, sacúdanse los pies, el polvo de los zapatos, sacúdanse, porque están sucios. Los lugares que nosotros pisamos son lugares sucios. Por eso el tema de hoy es libre de la condenación a través de un pacto. Israel necesitaba un rey como nosotros necesitamos un presidente conforme al corazón de Dios. Israel necesitaba un rey. ¿Para qué? Para limpiar las inmundicias, no para llevarnos a la guerra, porque ahora estamos casi entrando en otra guerra, sino para limpiar las inmundicias que hay en Estados Unidos. Yo quiero escuchar a un presidente que suba y diga, vamos a limpiar las inmundicias. Está tratando de hacer algo, pero no limpiando las inmundicias. Y allí aparece el rey, un rey que en ese momento quizás no se lo esperaba uno, pero aparece el rey, que vamos a hablar más adelante de ese rey, que es importante, que usted lo tiene que conocer. El rey Ezequías. Aparece el rey que era casi conforme al corazón de Dios, que iba a entrar a limpiar lo que estaba sucio. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda Crónicas. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Los reyes en aquel tiempo eran jóvenes. Salomón entró a los 20. Imagínense, había reyes jóvenes. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y ahí viene, e hizo lo recto. Acá hoy en día, o en nuestras naciones, cuando un presidente sube para hacer lo recto, lo matan. Bueno, este hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Está hablando de la genealogía, de las raíces. Ezequías es el hijo de Acaz de la descendencia de David, y sabía que Israel necesitaba un avivamiento, porque para limpiar las impurezas y las suciedades que había de otros dioses,
tanta religiosidad, que había tanta impureza, el pueblo tenía que estar avivado. Avivado tiene que decir que empezaban a creer en ese rey, empezaban a creer que iba a haber un cambio, como nosotros. Estamos esperando que haya un cambio. Pero para que haya un cambio tenía que venir una limpieza. Y cuando yo hablo de limpieza, no estoy hablando de que usted tiene que limpiar su casa, en el sentido que a lo mejor tiene polvo o tiene que limpiar los vidrios. Estoy hablando de una limpieza espiritual, nosotros, una limpieza. Porque, ¿vieron las computadoras hoy en día? Bueno, siempre. Cada vez que usamos las computadoras se acumulan virus. Por eso tenemos antivirus. Los sugieres aquí en la iglesia son antivirus, son los que previenen que no entren los virus a la iglesia. Bueno, así son las computadoras, los antivirus. ¿Para qué? Para prevenir que se ensucie. De vez en cuando hay que limpiarla. Nosotros igual nos ensuciamos. ¿Cuántos quieren que Dios produzca un avivamiento en tu vida? No solo en mi vida. Esos cantos de alabanza, yo me acuerdo años atrás, 25, 30 años atrás, eran cantos de aquel tiempo. Y era un avivamiento tremendo en las iglesias. Por eso el hermano Verino me hizo acordar esos años atrás. Pero había un despertar tremendo, diferente al de hoy. Ahora, antes que se produzca un avivamiento, los cristianos, usted y yo, tenemos que hacer un pacto con Dios. Cuando llegamos a la cena del Señor, el primer domingo de cada mes, el Señor nos dice en su palabra en Corintios que necesitamos hacer un pacto nuevo de sangre. Hacer un pacto es un compromiso con Dios. Por eso el tema es libre de condenación a través de un pacto. Si yo quiero ser libre de condenación, necesito entregarme a Dios completamente. Hacer un pacto con Dios. Un pacto con Dios significa una entrega total. Cuando uno dice, a pesar de, yo voy a meterme con Dios. Y cuidado que meterse con Dios le va a costar quizás su familia. Ezequías le dice a todos los levitas sacerdotes, le dice, y les dijo, oídme levitas, los levitas eran los sacerdotes. ¿Qué le dice primero? Santificaos ahora, y después dice, santifiquen las casas, las iglesias. Porque de nada vale que nos agarremos de los cabellos en la casa con la esposa, con el esposo, y después vengamos a la iglesia y querramos aparecer santos aquí. Buena gente, no sirve. Entonces dice, viene en parte lo que dice ahí. Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario. Menos mal que no dice nombre acá. Menos mal que acá no dice ningún nombre. ¿Sacad del santuario a quién? ¿A quién? La Biblia dice que los levitas eran los sacerdotes. Y dice la Biblia que Dios nos hizo a nosotros, ¿qué? Reyes y sacerdotes. O sea que usted cuando llega a la iglesia no mira al pastor que es el único que tiene que hacer las cosas. Usted también es un rey y un sacerdote. En Apocalipsis lo dice, somos reyes y sacerdotes. Quiere decir que cada uno de nosotros debemos primero santificarnos a nosotros, limpiarnos, antes de sacarle la pajita que tiene tu hermano. Porque es muy fácil decirle al otro, mira, andas en la inmundicia, miren lo que andas, mira en qué caminos andas, mira lo que estás haciendo. Eso no es de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Yo creo que siempre nosotros debemos mirarnos al espejo y autoanalizarnos nosotros mismos antes de juzgar a otros. Apocalipsis lo dice, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Y para qué nos hizo reyes y sacerdotes? Para reinar. Usted puede vivir en el reino de Dios o usted puede vivir en el reino de las tinieblas. Usted decide. Y cada uno somos responsables delante de Dios de hacer un pacto. No lo puede hacer su esposa, su esposo o un hermano en la iglesia. Usted lo tiene que hacer usted mismo. Yo a veces me pongo a pensar lo preocupado que están las personas a veces. Ay, pero yo estoy preocupado por mi esposo. Ay, pero yo estoy preocupada por mi esposa. Ay, pero yo estoy preocupado por mis hijos. No se preocupe, preocúpese por usted. Se va a preocupar por los demás y la que va a perder la salvación va a ser usted. Ezequiel le dice a los sacerdotes 3 cosas que debían hacer para lograr ese pacto. Primero le dice santidad personal.
¿Saben lo que quiere decir eso? Apartarse del mundo. Porque cuando uno hace un pacto con Dios, ¿ustedes por qué creen que a las monjas las meten en un convento? ¿Por qué creen que a un sacerdote lo colocan en un seminario y lo encierran? Porque se tienen que apartar del mundo. Y usted lo ve después un sacerdote cuando salen del seminario y salen ahí, esos jóvenes, estoy hablando de sacerdotes jóvenes a los 25, 30 años, sacerdotes jóvenes, salen del encierro y pasa una chica por ahí, la miran con una cara desesperada. Porque estuvieron encerrados, y ni hablemos de las monjitas. Por eso conocemos varias historias feas. La primera santidad es apartarse del mundo, encerrarse con Dios. ¿A usted no le pasó que cuando se convirtió se quiso leer la Biblia en una semana entera? A mí me pasó eso. A mí me pasó que esa gana de comerse la palabra y leerla, y más me gustaba, y más me gustaba, y más me gustaba, y más me gustaba. Pero para leer la palabra con ese gusto, tienes que apagar el televisor, tienes que apartarte del mundo, tienes que encerrarte con Dios. En segundo lugar, Ezequiel le dice a los sacerdotes santificar la casa de Dios. La inmoralidad, que empezando desde el pastor hacia abajo, está en las iglesias. Bueno, hoy no hablemos, hay pastores que se casaron 3 veces. O sea, eso no es nada raro. Y así que desde arriba, desde acá, hacia abajo, dice Ezequías, hay que limpiar la casa, la inmoralidad. Y después dice, sacar del santuario la inmundicia. Todo lo inmundo. Todas las cosas que tú crees que le das valor, hay que quitarlo. ¿A qué le das valor tú? No sé. ¿Y cuántos quieren entrar en ese avivamiento? Dijimos antes. Varios. Pero hay que quitar todas estas cosas. Ahora, la primera cosa que hace Ezequías, entonces, es un pacto con Dios. Dice, yo si no hago un pacto con Dios, no voy a poder cumplir con esas cosas. Y un pacto con Dios es decirle a Dios, si yo te prometo algo, lo voy a hacer. Si yo te prometo ayunar 3 días, apenas empiezo el ayuno al mediodía, rompo el ayuno y como. Tengo un hambre bárbaro. No, si yo te prometo algo, lo voy a hacer. Ese es el pacto. Porque cada uno de nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, somos responsables de hacer el pacto con Dios. Ahora pues, yo he determinado hacer un pacto con Jehová Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Yo no sé si usted está pasando tribulaciones como yo estoy pasando. Que a veces en vez de hacer un pacto con Dios me gustaría borrarme del mundo. ¿Sabe el apóstol Juan? Se fue a la isla Pasmos, lo llevó el Señor solo. Creo que había una palmera con cocos ahí arriba, algunas bananas, y él solito. No sé si había algún mono para estar entretenido con el mono. Pero él estaba solo, porque la mejor manera de hacer un pacto con Dios es cuando estás solo. Yo he determinado hacer un pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Estaba dispuesto él a hacer un pacto, Ezequías, de palabra y de hecho. Ahora escuche, cuando uno quiere hacer un pacto con Dios, nadie te puede bloquear ese pacto. Y si usted profundiza la Biblia y el por qué los sacerdotes no se casan, no se pueden casar, por ese pacto. Porque si se casaran los sacerdotes, ¿qué pasaría? Tendrían que atender a su familia y no pueden atender a Dios. Hoy fui a comer a un restaurante al mediodía, solito, y me encontré con un sacerdote. Y estaba con 2 mujeres. Y las estaba aconsejando. Americano. Y yo escuchaba
las cosas que le decían. Era una madre y una hija y hablando con el sacerdote. Se ve que ahora se acostumbra también que el sacerdote saca consejería y van a comer porque el sacerdote tiene que comer. Pero yo lo miraba a él y decía, este hombre hizo un pacto con Dios. Porque la esposa no estaba al lado. Él tenía que estar a disposición de la gente. Escuche lo que le estoy diciendo yo. Cuando alguien hace un pacto con Dios. En el Antiguo Testamento, usted va a ver qué interesante va a estar este mensaje. Hoy voy a terminar temprano, como a las 11:30 más o menos. ¿Quién dijo aleluya? 2, 3. Total, mañana nadie trabaja. Ok. Fíjese lo que pasó en el Antiguo Testamento con el ejemplo de los esclavos. En el Antiguo Testamento había muchos esclavos. En Éxodo dice, si comprares siervo, un siervo, esclavos, hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Ahora mire acá cómo sigue. Si su amo terrenal, le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. No en el sentido sexual, sino que serían parte del amo. El amo iba a ser dueño de la mujer y de sus hijos. Y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, mire lo que dice acá, mire esto. Yo amo a mi señor. ¿Qué dice ahí el siervo? Dice, yo amo a mi señor. ¿A mi señor? Yo tendría que haber dicho primero, yo amo a mi mujer y a mis hijos. No, dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Mire esto. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a quién, ¿quién? A su señor. Por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. O sea que en el Antiguo Testamento se compraban los siervos o los esclavos bajo leyes establecidas. Y usted tiene que entender que cuando usted hace un compromiso con Dios, lo hace bajo una ley establecida. Es una ley. Una persona se convertía en siervo al ser vendido por sus padres, arruinados en ese tiempo, porque habían cometido robo o algún tipo de pecado feo, o por propia iniciativa, y vendían a sus hijos, los esclavizaban. Y los hebreos, aunque libertados de la esclavitud, tenían esclavos o sirvientes. Y una persona podía llegar a ser esclavo debido a ¿qué? A su pobreza, a su deuda o incluso a un crimen. Porque yo no quiero hablar en el sentido que el pueblo hispano es un pueblo esclavo, pero más o menos cuando uno es pobre, humilde, tiene que depender de hacer ciertas cosas para ganarse el pan. Bueno, así les pasaba. Y los esclavos hebreos eran tratados como hermanos, no como propiedad se les permitía trabajar por su libertad, claro, pero la Biblia reconoce la existencia de la esclavitud. Ahora, nosotros también somos esclavos de Dios. Y esa es la parte difícil que a mí me cuesta entender. ¿Sabe? Cuando yo acepté a Cristo, cuando acepté a Cristo, empecé de lleno a meterme con Dios, pero cuando me nombraron pastor de esta iglesia, me metí tan de lleno con Dios que cometí errores por meterme 100% con Dios. Porque cuando uno quiere meterse 100% con Dios, acuérdese que estamos en una selva, es peligroso. Y yo eso hice, me metí 100% con Dios, no televisión, nada de esto, todas las cosas, casé por acá, video por acá, la Biblia por acá.
y uno deja otras cosas y empieza a dedicarse solamente a Dios. Ahora, la Biblia reconoce la existencia de la esclavitud, pero nunca la promueve. Y aquí aparece la palabra siervo. Siervo es una persona que no tiene libertad, porque está bajo dominio de otra. Diríamos en nuestros países, tenemos una sirvienta. En Chile le dicen una nana, o no sé cómo le dirá usted, como le dicen en México, en su país. Igual. Y usted tiene, a mí me da pena cuando alguien viene a limpiar la casa y yo siempre le digo a la pastora, dale $20 más, 30 más, dale más. Porque esa gente que hace esas cosas, a veces uno le da pena. Y no es que uno le quiera llamar esclavo o siervo, pero son sirvientes de uno. Si usted pone una empresa y usted tiene empleados, dije empleados, esos empleados se convierten en siervos suyos. Usted es el amo. O sea, siervo es una persona que no tiene libertad porque está bajo dominio de otra. Y notemos de qué manera este siervo comprado se hacía siervo para siempre, como dije yo antes. Dice, yo amo a mi Señor. ¡Wow! Yo quisiera, cuando estuve con la empresa, a cargo de la empresa, me hubiese gustado que alguien viniera y me dijera, yo amo a mi Señor. ¡Wow! ¿Usted ama a su jefe? Es difícil. Es difícil que ame a su jefe, ¿verdad? Inclusive hablando espiritualmente, la esposa sería sierva del marido. Los hijos serían siervos de los padres. La familia entera seríamos siervos de Dios. Es difícil, ¿no? El siervo dice, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No quiero la libertad. Yo quiero estar en este lugar. Yo quiero servir a mi amo. Mire, entonces el amo le rodará la oreja con lesna y será siervo. Primero pone al amo. Pastor, pero primero hay que poner nuestra familia, después a Dios, después la iglesia. Mentira del diablo. El alineamiento suyo es Dios primero, la familia después y después la iglesia. Pero si la familia se interpone a su pacto con Dios, ahí lo quiero ver. ¿Qué va a hacer usted? Yo amo a mi Señor, yo amo a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces el amo viene, le hace el agujerito acá, le pone su ring, ¿su qué? Arete, gracias. Menos mal que tengo aquí porras. La porras del partido de fútbol, ¿verdad? Las porristas. Ahora, la lesna era una herramienta punzante que se calentaba al fuego. ¿Se imaginan ustedes? Como un cortafierro, pero redondo, así punzante, lo ponían en el fuego. Venían acá y le hacían así. Hoy en día, yo vi a hombres ponerse aretes, así grandotes. Se hacen un agujero tremendo se ponen aretes. Pero ¿saben para servir a quién? Al diablo. Yo me acuerdo al principio, el hombre se ponía un arete y empezaron a decir la gente, está bien, es moda. Después cuando el hombre se ponía 2 aretes, decíamos, este patea para el otro lado. ¿Se acuerdan? Juega para el equipo contrario.
Ahora, ¿a qué amos sirven ellos? No es a ese Dios. La palabra de Dios dice que Jesús y Pablo se hicieron siervos de Dios. Mire usted. No se llaman líderes, se llamaron siervos. Y Jesús, en Filipenses, lo dice el apóstol Pablo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, nunca dice la palabra siendo Dios, porque Jesús cuando vino a la tierra, 3 años y medio, no vino como Dios, vino como el Hijo de Dios. Eso hay que aclararlo, ¿eh? El cual siendo en forma de Dios, porque si Jesús hubiese bajado como Dios, los hubiese matado a todos. Pero él bajó en forma de Dios. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿sabe lo que hizo Jesús? Vio en Rusia, cuando hace frío. En Rusia hace mucho frío. Ahora va el mundial en Rusia, pobrecito. Se van a morir. Pero se ponen unos abrigos de lana y unos gorros. Ustedes los ven a los rusos, parece marcianos, en otro sentido, pero bien con el frío. Bueno, ¿sabe lo que hizo Dios? Jesús, cuando vino, se quitó eso. Eso en la Biblia se llama kenosis. Kenosis quiere decir que Dios se despoja de sus atributos. Jesús, siendo Dios, se quitó ese abrigo de realeza, de rey, se lo quita, se quita todo. Se despoja y se hizo hombre como nosotros. Y dejó de ser. Él era Dios, pero dejó de efectuar o de trabajar como Dios o de hacer las cosas que Dios hacía. Él no, él vino a humillarse y mostrar que tenía, como siervo, tenía un Dios arriba, un Padre, que él tenía que servir. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice Pablo en Romanos, también, ¿qué dice Pablo? Pablo, y en otras palabras, en otros lugares dice esclavo. Esclavo. Esclavo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Y después dice ¿qué? Apartado. ¿Está entendiendo usted esto? No está diciendo, hablándole a las mujeres, no está diciendo a esas mujeres que les gusta ir 7 días a la iglesia y dejan al marido sin comer. No está diciendo eso. Porque hay mujeres que a veces le dicen a él, tú eres un diablo, yo voy a la iglesia, hay 7 servicios en la iglesia. De lunes a domingo. Yo voy todos los días a la iglesia porque soy una mujer santa y lo deja él sin comer. No está diciendo eso. Está diciendo que la mujer, la esposa, no faltaba a la iglesia, pero al marido le dejaba la comida. ¿Lo entendió? Bueno, no sé si lo entendió. Ahora notemos cómo Jesús se compromete y hace un pacto. Y el apóstol Pablo también, llamado siervo. Y la palabra siervo tiene varias definiciones que vienen del griego doulos. Literalmente quiere decir esclavo. Si usted me tendría que ver a mí en la oficina haciendo cosas, y no porque yo me quiero comparar ni a Jesús ni a Pablo, no tengo ni la uña. Pero mis hijos me vieron un día. Me dicen mis hijos, en el tiempo que estábamos haciendo muchas duplicaciones y entregando muchas series, yo estaba haciendo las duplicaciones y viene mi hijo, el más chico, me dice, papá, dice, ¿vos haces eso? Y yo, sí. ¿Cómo? ¿No sos el pastor? Sí. También limpio el baño. Difícil, ¿no?, de entender. Pero así es. Esclavo. ¿Esclavo de quién? De Jesús. O sea que el concepto líder no tiene que ver con el concepto siervo,
Porque cuando nos dicen líder, nos está diciendo cabecilla de un grupo, y en vez, en nuestros términos, la palabra cabecilla tiene que ver con un grupo sedicioso. No somos cabeza de un grupo, de un mafioso. Somos siervos, pero de Jesucristo. Y así que la palabra líder está mal empleada dentro de la iglesia. La palabra original, dobos, es siervo, esclavo de Jesús. Mire, cuando usted viene a limpiar la iglesia, yo quisiera que usted, cuando viene a limpiar la iglesia, nadie la vea. Porque dice que lo que usted hace en silencio, Dios le recompensa en público. Las cosas que hacemos nosotros escondidas, buenas digo yo, no escondidas, malas, basta que las vea Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Que hagamos las cosas para Él sin abrir la boca. Inclusive, ¿sabe qué le digo más? Inclusive cuando usted ora, dice la palabra, enciérrese en la habitación que nadie la vea y ore. Si quiere gritar, grite. Si quiere llorar, llore. Si quiere hablar en lengua, hable en lengua. Pero enciérrese. La palabra doulos quiere decir esclavo. Y viene de la palabra douloi, que significa atados. O sea que no solamente somos esclavos, sino que ahora estoy atado. Pablo, cuando escribió las cartas a la iglesia, usa la palabra siervo, y las enseñanzas de Cristo aparece mucho el concepto de siervo. O sea que el perfecto siervo de Dios, ¿qué hace? Acepta incondicionalmente el llamado. Lo acepta incondicionalmente el llamado. Y aquí podemos darnos cuenta que si somos siervos, somos obedientes, pero si nos cuesta obedecer, no somos siervos. Lo digo de nuevo porque, a ver, dígale al hermano que está al lado tuyo, no te me duermas hoy, ¿eh? Si estamos acostumbrados a obedecer, lo repito, somos siervos. Si no estamos acostumbrados a obedecer, somos líderes. Mejor así, ¿verdad? O sea que un esclavo en esos tiempos solo podía aceptar ¿a quién? Aceptar las ordenanzas que le daba su amo. Yo no sé si usted trabaja en alguna empresa, pero me imagino cuando usted está trabajando y viene el jefe, usted trabaja más, ¿verdad? Porque vino el jefe. Que el jefe lo ve o la vea trabajando. No sirve, el jefe no es tonto. ¿Sabe lo que quiere ver el jefe? Lo que usted produjo en las 8 horas. Y si usted habló demasiado, él se da cuenta igual. Hay cámaras en todos lados. El esclavo no podía razonar, porque si no hacía lo que el amo le decía, moría en las manos de él. Y Pablo dice que el hombre debe hacer entonces un pacto con Dios y a través de la sangre de Jesús. Él lo dice. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto, ahí está la palabra, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea que todas las veces que nos reunimos, tenemos que hacer un pacto. Por eso el Señor Jesús ordenó la cena del Señor cada vez que nos reunimos. Antes se acostumbraba a hacer en todos los servicios la cena del Señor, media hora antes. Y en aquel tiempo, yo me acuerdo que años atrás, muchos años atrás, fui a México a predicar, a Tijuana, y era una cruzada. Y tuvimos la cena del Señor. Y allá en México se acostumbraba, estoy hablando de como 25 años atrás, 20 y pico, se acostumbraba con un vaso. Ponían el vino, era vino, no era jugo, era vino, en un vaso. Y todos ahí en el altar, todos celebrando la cena. Y todos tomando del mismo vaso.
¿Sabe cómo llegaba a mí? Con baba por todos lados. Yo me acuerdo que cuando fui ahí a México, las hermanitas que son tan lindas, cocinaron ahí, y todos comiendo ahí con la mano, y yo estaba, digo, hermanita, le digo, ¿no tendría un tenedor? Y había un tenedor solo, y me lo dio la hermana. Y después le digo, hermana, dígame una cosa, tendría que ir al baño, ¿dónde está el baño? Me dice, allá atrás, ¿vio el agujero que hay ahí? Dice, ese es el baño, me dice. Le digo, ¿sí? Sí, es el baño. Y nos fuimos a acostar, y entonces nos fuimos a dormir. Y digo, hermana, ¿dónde duermo yo? Y me dice, en el cemento. Y dormí en el cemento una noche. ¿Quién quiere ser misionero, verdad? Me acuerdo de eso, como si fuera hoy, en México. La Biblia dice que las ciudades de Judá y de Jerusalén necesitaban un avivamiento. ¿Y saben por qué? Porque había sido producto de turbación, escarnio, excreción. Dice la palabra, mire lo que dice. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio. Escarnio quiere decir burla. Se burlaban de los creyentes. Como veis vosotros con vuestros ojos. ¡Wow! Escarnio significa burla. Ciudades que el enemigo habían poseído y se burlaban de los cristianos. Execrar significa aborrecer, odiar, maldecir. Habían caído en maldición. O sea que era una exhortación fuerte. Deuteronomio, ¿qué dice? Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Esto me gusta porque esto es un tema aparte, pero viene. Porque la exhortación de parte de Dios era para los llamados hombres que se creían hombres de Dios, pero eran hombres pusilánimes. Escuche, porque esto es clave, esta palabra, ¿eh? ¿Cuántos cristianos pusilánimes hay? ¿Sabe lo que quiere decir la palabra pusilánime? Fluctuante entre dos pensamientos. Veo a esa persona que le dice, hoy me gusta hoy el calorcito y mañana, ay, que me molesta el calor, qué calor que hace. ¿Sí? Me gusta el verde y mañana dice, ay no, pero me gusta el rojo. Son personas que fluctúan en dos pensamientos. Y hay personas que viven con gente así. Que le dice a uno una vez, le dice, ah, te amo, y al otro día le dice, te odio. Y esa era la gente que tenía que tratar, en la palabra de Dios, el rey, Ezequías. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso? Mire, y usa también la palabra medroso. Y pusilánime. Vaya y vuélvase a casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. No los confunda. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón. Porque Roboán era joven, ahí está, ¿eh? Era joven, tenía fuerza, pero fluctuaba en dos pensamientos. El hijo de Salomón. Y no se defendió de ellos. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Ahí está, vosotros entre dos pensamientos. Cuando Elías tuvo que pelear con Baal, con los profetas de Baal y Acera. Y dice, si Jehová es Dios, seguirle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando somos pusilánimes. Me gusta ir a la iglesia, pero también me gusta el mundo. Me gusta la iglesia 2 horas, nada más. Y los americanos, ¿saben cuánto le gusta la iglesia? 1 hour. That's it. Usted vaya a una iglesia angla y va a ver, cada vez lo hacen más corto el servicio. ¿Por qué? Porque ya el domingo no se dedica para Dios. El domingo es para ir a la playa. El domingo es para salir. El domingo es para el mundo. Y Pablo, y la Biblia, perdón, no Pablo, los llama pusilánimes, medrosos. Medrosos son personas miedosas, que dicen una cosa y hacen otra. Fluctúan en dos pensamientos. Por eso, cuidado cuando usted dice, yo esto lo voy a hacer, y después no lo hace.
Alguien me decía tiempo atrás, me da miedo manejar de noche. Y es posible que alguien tenga miedo a manejar de noche. De por sí, si usted maneja con miedo, va a chocar. No se puede manejar con miedo, y menos se puede casar con miedo, porque va a divorciarse. Es lo mismo. Cuando una persona es medrosa, que tiene temor de hacer algo, eso es lo que dice la palabra. Yo quiero un avivamiento en la iglesia, voy a poner un rey que va a hacer todo lo bueno, pero yo quiero gente valiente, decía el rey. No quiero gente cobarde. No quiero gente medrosa, no quiero gente pusilánime. Falto de ánimo es pusilánime, falto de valor. Personas que no soportan las desgracias. Personas que claudican entre dos pensamientos. O sea que, ¿cómo vamos a tener un avivamiento con ese tipo de gente? Imposible. No puede ser. Y Dios nos está hablando, yo creo que nos está hablando a nosotros hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sigue la palabra. Para ser libre de la condenación debemos entonces, ¿qué? Restaurar las cosas santas. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Mire, Acaz dijimos que fue el padre de Ezequías. Y dice la Biblia que recogió los utensilios de la casa de Dios, los quebró. O sea, Acaz tomó figurativamente, como si fuese tomada la Biblia. ¿Qué es esto? Tomó los utensilios y dijo, ¿qué es esto? Esto no sirve. Lo quebró y empezó a quebrar. No sirve. O sea que las iglesias hoy en día deben ser reconstruidas una vez más. Hay muchas cosas que necesitamos reconstruir en las iglesias. No solamente el edificio. Muchas cosas. Los instrumentos que alaban a Dios deben ser instrumentos buenos. Porque estamos alabando a Dios. Este keyboard es un keyboard hasta 6 años atrás era uno de los últimos modelos. Yo creo que ahora salió otro modelo nuevo. Este cuesta más de $3.000. Pero creo que salió uno nuevo. Para la casa de Dios, lo mejor. Pero nosotros estamos acostumbrados a usar lo que podemos usar, lo que tenemos. Y este rey quería lo mejor. Esto no sirve. Vamos a cambiar, vamos a poner lo mejor. Vamos a sacar esto, vamos a poner lo mejor para la casa de Dios. Fíjese usted una cosa. Si este gobierno con Trump, si el gobierno en Argentina, en México con Nieto, Peña Nieto, en Argentina con Macri, dijese esto, escuche lo que le voy a decir que es importante. Vamos a dar dinero a las iglesias, porque las iglesias son las que restauran a la gente. En vez de decir vamos a sacar a los ilegales, vamos a pegarles para acá, vamos a pegar acá, vamos a dar dinero a las iglesias, que las iglesias restauren a la gente. En el nombre de Jesús. Porque el único presidente que subió, que fue este, lo mencionó a Jesús 2 veces. Se arriesgó a hacerlo. Y si los gobiernos hicieran eso, no necesitamos esperar diezmos. ¿Se imaginan que diera el gobierno $30.000, $40.000, $50.000 para esta iglesia? Para dar comida, para restaurar gente. Acaz cerró las puertas de los templos. Además de eso, recogió los utensilios de la casa de Dios, los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. Se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Cerró las puertas, negó a Dios, impidió que otros le reconocieran como Dios. Qué pena, ¿verdad? En tercer lugar, para ser libre de la condenación, y quiero terminar, es encender la luz del testimonio. Y ahí termino. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. O sea, la Biblia dice que el cristiano, ¿qué es? Luz. ¿Por qué tenemos iglesias apagadas? Porque nosotros estamos apagados. ¿Por qué tenemos iglesias apagadas? Porque no damos buen testimonio. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que es menester que volvamos, ¿qué? No solamente a restaurar el edificio, a restaurarnos nosotros, a limpiarnos, sino a tratar de ser luz.
en medio de la oscuridad. El testimonio del cristiano por Dios es como una lámpara sostenida por el aceite ¿de quién? Del Espíritu Santo, dice la Biblia. Cuando se apaga, se contrista el Espíritu. Entonces tenemos que limpiarnos, restaurar el santuario, restaurarnos nosotros, restaurar los instrumentos, todo para Dios, todo. Para volver a ser luz debemos aceptar 100% lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy en día, ¿sabe lo que pasa hoy en día? ¿Vio qué gorda que está la Biblia? De tantas hojas que le rompemos nosotros porque no estoy de acuerdo. Esto no estoy de acuerdo. Esto no estoy de acuerdo. Porque no me gusta lo que dice. Que ya no tiene valor para nosotros la palabra. Y así no vamos a recibir bendición de Dios. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron el holocausto en el santuario al Dios de Israel. Ese incienso, esa alabanza, esa adoración, debe volver. Dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Debe volver o no debe volver la alabanza? Claro, debe volver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle la cara y no la espalda a Dios. Nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, ¿qué? Cisternas rotas que no retienen agua. El pasado, la gente pasada quizás hizo esto, pero la esperanza está en nosotros ahora. La esperanza está en la juventud. ¿Cómo hacemos para que la juventud se avive en la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que la iglesia otra vez vuelva al avivamiento que está diciendo la palabra de Dios? Tenemos que abrir esas puertas. Jeremías, cuando vio el contexto, el profeta de la iglesia de aquel tiempo, dice, mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompetas oído, oh alma mía, pregón de guerra. Mis entrañas me duelen de ver la frialdad que hay en las iglesias. Eso es lo que dice Jeremías. Usted y yo, para hacer ese pacto, tenemos que tratar de abrir las puertas cerradas. Siempre decimos que lo que Dios abre, el hombre no lo cierra, y lo que Dios cierra, el hombre no lo abra. Pero ¿sabe una cosa? Comenzó a reinar Ezequías, dijimos, siendo de 25 años. Reinó 29 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo? Desde que comenzó, las puertas de la iglesia que le había cerrado el rey anterior, las abrió. Ahí está el cambio. Tu corazón tiene que estar abierto. Tu corazón tiene que estar dispuesto para Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tu corazón tiene que estar dispuesto para que Dios te repare adentro. Tus entrañas, todo tiene que ser reparado en el nombre de Jesús. Y ahí apareció ese hombre que quería hacer lo bueno. Ezequías abrió las puertas que el enemigo había cerrado, las reparó. Y cuando nosotros estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestro corazón, el Señor va a traer el avivamiento. Mire, si nos unimos a la alabanza y a lo que Dios quiere traer en esta iglesia en un futuro, cercano, ya, cercano, va a haber el despertar que va a haber, la diferencia que va a haber, pero usted tiene que estar predispuesto. Usted y yo somos los primeros que tenemos que estar predispuestos a abrir nuestro corazón y a decirle hoy, Señor, yo hago un pacto contigo. Hoy quiero ser esclavo. Ayer mandaba a los demás, hoy quiero que tú me gobiernes. Hay un canto, no sé si lo sabes, dice, yo quiero que gobiernes mi vida, no sé si lo sabes. ¿Lo sabes? Ven, vamos. Yo quiero que gobiernes mi vida, lo doy en sacrificio a ti, dice el canto. Cierre sus ojos mientras cantamos este canto, dígale a usted, al Señor, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero hacer un pacto hoy contigo, un pacto de sangre,
yo quiero decir con mis palabras que tú eres mi amo, que quiero ser